Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados por la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. He aquí los versículos de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, habla de su experiencia, ¿ya? La experiencia de Pedro de pescador en el mar, quien después se transformó en pescador de vidas. En sus cartas, Pedro describe a los cristianos quiénes son, y él presenta en sus cartas un retrato de lo que es la vida, de lo que es todo creyente, la vida de todos los que pertenecen a Cristo el Señor. Y él menciona tres cosas en este saludo, ¿ya? Primero dice, son los peregrinos, y usa la expresión los expatriados para referirse a los peregrinos. Y cuando se refiere a los expatriados o peregrinos, se refiere a los perseguidos en esa época, ya en el primer siglo. Recordemos que en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla del pueblo de Dios que fue perseguido. Desde Egipto primero hasta Babilonia después, el pueblo de Israel sufrió la persecución. En el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de que Jesús fue perseguido desde el nacimiento por parte de Herodes, ¿ya? Y después, cuando ya comenzó el cristianismo a propagarse a través de la comunicación de los primeros creyentes, ya la iglesia y los creyentes fueron perseguidos por Nerón implacablemente, ya una persecución que alcanzó hasta Asia Menor. Por eso menciona en estos versículos Asia Menor. Pedro habla de la dispersión por causa, cierto, podríamos llamarla en cierto sentido justificada, y conforme a la voluntad y bajo la soberanía de Dios. ¿Ya? Pedro dice que ellos fueron dispersados y huyeron. Y obviamente huyeron del peligro y huyeron del opresor, pero eso es producto de que Dios permitió que ocurriera para que los peregrinos, ¿cierto? O los expatriados, los creyentes, al salir perseguidos y acosados, ellos se trasladaron de un lugar a otro, buscando mejor vida social, mejores horizontes en su familia. Habla a los peregrinos, que cierto, podríamos contextualizar y decir, hoy día son los creyentes, ya los creyentes, los convertidos en su peregrinación aquí en la tierra. Y es una peregrinación espiritual, ¿ya? Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice que somos extraños y peregrinos en esta tierra. Entonces, está hablando a nosotros que analógicamente, en un sentido, somos parte del grupo de los expatriados. Somos peregrinos en esta vida terrenal. Y Cristo, dice la Escritura, que fue a preparar una morada para los peregrinos, para los que estamos aquí como creyentes que vivimos transitoriamente en esta tierra, porque Cristo fue a preparar una morada allá en la eternidad para cada uno de nosotros. Entonces habla a los peregrinos. En segundo lugar, habla a estos peregrinos, o habla de estos peregrinos que también son elegidos. Y entonces dice, elegidos según, dice el verso, ¿ya? Entonces, cuando habla de los elegidos, habla de elección. Y cuando pensamos en que hay una elección en la vida, debemos pensar en que nosotros los seres humanos a veces elegimos la mejor fruta en el mercado, elegimos el mejor traje en la tienda, elegimos la mejor carrera para estudiar, para trabajar después, elegimos el mejor cónyuge para nuestro desarrollo como familia en el futuro. Entonces elegimos a veces la mejor conducta, el mejor tipo de vida. Estamos viviendo elecciones. Aquí, cuando habla
de los elegidos se refiere a los elegidos que Dios escogió. Dice aquí que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios es quien nos elige a nosotros. ¿Ya? Nos elige tal como nosotros somos. Nos elige a veces, ¿cierto?, con impurezas para limpiarnos, con pecados para perdonarnos, con asperezas para perfeccionarnos. Así somos nosotros, Dios nos elige. Cuando se habla de elección aquí en la Escritura, obviamente está hablando de que según el plan predeterminado de Dios, Él nos elige, ¿ya? Nos busca. La salvación que nosotros tenemos no es un accidente, sino es algo que Dios ha preparado en la persona de Cristo y para nuestra restauración. Nosotros somos solo elegidos por Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros, ¿ya? Y nos buscó a través de Jesucristo. La persona de Cristo, ¿cierto?, vino a morir por nosotros con el objetivo de que Dios estableciera o nos diera a nosotros la restauración y el perdón. La Biblia dice que Dios nos creó, que Dios nos amó y que Él nos buscó por medio de Jesucristo. La elección a nuestra vida no viene porque nosotros somos buenos, no viene porque tenemos buena conducta, ni tampoco porque hacemos mérito o tenemos mérito nosotros para poder recibir el perdón y la gracia. Todo es sencillamente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Él nos eligió, Él nos buscó, Él nos eligió. Por amor de Cristo, a nosotros nos buscó y por su sacrificio en la cruz, Él perdonó nuestras faltas y nuestros pecados. Hablar de elección nos lleva a reconocer un propósito. Podríamos preguntarnos por qué nos salvó el Señor. Porque éramos pecadores y porque Dios mostró su amor y nos buscó. ¿Para qué nos salvó? Podría ser otra pregunta que nos haríamos. Para hacer de nosotros nuevas criaturas y para buscar nosotros a otros, a los que viven sin Dios, a los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la Escritura. Entonces, los peregrinos, los cuales habla Pedro, somos también elegidos, pero al mismo tiempo somos bendecidos, ¿ya? En tercer lugar dice que somos los bendecidos y usa la expresión para bendecirnos: la gracia y la paz esté con nosotros. Las bendiciones de Dios no se compran, ni se merecen por una buena conducta, son por gracia divina, por amor de Dios. Esa es la obra del Señor para nuestra vida. Toda bendición de Dios es una gracia no merecida en nosotros. Toda bendición de Dios es algo que nadie más puede hacer, es algo que nadie más puede dar. Toda bendición de Dios es una expresión de su amor para con nosotros, es una expresión de su preocupación por nuestras vidas, porque Él nos ama con amor eterno, porque la esencia de Dios es amor y amar. Las bendiciones de Dios, cuando somos bendecidos por la gracia y por la paz de Dios, ya nos llevan a la comunión con Dios y nos llevan a estar en paz con Dios, ¿ya? En amistad y en armonía con Dios. Es bendición tener a Dios como Padre, es bendición tener a Dios como amigo y no como enemigo. Es bendición tener comunión con el Padre, es bendición estar en comunión y en paz con Dios. Paz en tiempos de alegría, una paz en tiempos de regocijo que solamente Dios puede dar, pero también una paz en tiempos de tristeza. Ya en tiempos de turbulencia, Dios nos da la comunión, nos da la bendición, al mismo tiempo nos da la paz. En tiempos de enfermedades, Dios también nos da de su paz y de su gracia. En tiempos de peligros, Dios nos da su paz y nos da su gracia. En tiempos de pandemia, también como la que estamos viviendo hoy día, Dios nos da la paz y nos da su gracia. ¿Recuerdan el cántico, el corito que cantamos a veces? Estamos seguros en las manos de Dios. Vamos seguros en las manos de Dios. Entonces, esto es lo que hace Pedro. Esta es la descripción que hace Pedro. ¿Quiénes son los cristianos? Podrían preguntarse. Los peregrinos, los elegidos, los que somos bendecidos por Dios. Esta es la descripción que hace Pedro. Peregrinos, elegidos y bendecidos. Somos el pueblo de Dios, dice en cántico. Somos el pueblo de Dios, dice Pedro más adelante, también en esta misma carta, ¿cierto? Mientras peregrinamos en esta tierra, anunciamos el Evangelio. Y mientras estamos peregrinando y anunciando el Evangelio, estamos yendo raudamente
por la gracia de Dios, hacia el santuario celestial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Este es el mensaje que debemos vivir y este es el mensaje que debemos compartir. Que así sea, que Dios nos bendiga. Amén.